Hola a todos, a continuación realizo el análisis de las normas de acuerdo a la Guía de Fundamentos Legales. La primera es la Ley 1530 de 2012, por la cual regulariza la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. En el artículo 1, el objeto indica que es para determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución y control, uso eficiente y la destinación de los ingresos que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables y todos los beneficiarios de este sistema. Está compuesta por 9 títulos y 160 artículos en su articulado. La Ley 1530 de 2012 tiene unos fines que tienen que ver con el desarrollo equitativo de las regiones y la promoción, por ejemplo, de los proyectos de beneficio de las regiones para impulsar la competitividad y la equidad. Hay unos órganos que la componen como la Comisión Rectora, el Ministerio de Hacienda, Colciencias, algunos entes adscritos a ella. Hay un ciclo que nos señala la norma y tiene que ver con todo la fiscalización que tiene que ver con la liquidación, el recaudo de dicho dinero, las transferencias y todo lo que tiene que ver con el manejo del ciclo de estos recursos del sistema de regalías. Además nos indica también cómo se invierten estos recursos, cómo se deben invertir, y entonces empieza con toda la planificación de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional, cómo se ejecuta ese plan y cómo se dispone de todos los dineros de recursos para el desarrollo de las regiones. También establece un régimen presupuestal para el manejo de los recursos objetos de financiar los proyectos de desarrollo nacional, un sistema de monitoreo adicionalmente para el control de los recursos, unos que tienen que ver con las acciones preventivas, correctivas y las acciones sancionatorias por el uso de estos dineros de los fondos, de los diferentes fondos del Sistema Nacional de Regalías. También nos habla de la liquidación del antiguo Fondo Nacional de Regalías, cómo se da, y en sus disposiciones, en otras disposiciones, nos indica cómo deben operar, por ejemplo, los gravámenes que tienen que ver con hidrocarburos o gasoductos o exportaciones minerales, por ejemplo. Y las disposiciones transitorias de acuerdo a la liquidación del Fondo Nacional de Regalías al actual Sistema Nacional de Regalías. El Acuerdo 036 del año 2016 adopta el Reglamento Único para los OCAD, que son los órganos colegiados de administración y decisión. En este acuerdo se establece una naturaleza de los OCAD, los cuales indica, por ejemplo, que no tienen personalidad jurídica y que quienes los integran, el gobierno, representantes del gobierno nacional, departamental y municipal, por ejemplo, no todos actúan ad honorem. Adicionalmente, las secretarías técnicas de dichos OCAD se establecen sus funciones y sus periodos. También para el caso de la presidencia también establece las funciones que deben llevar a cabo en estos órganos. También sus sesiones, las modalidades como la citación, la duración de las reuniones, la obligatoriedad de las actas y su publicación, el establecimiento de acuerdos y sus publicaciones y dónde se deben reunir. Por ejemplo, para el caso de la ciencia y tecnología, se reúnen en Bogotá o los OCAD regionales de acuerdo a cada caso en particular. Además, establece un apartado para los municipios que reciben menos de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También define la forma de elección de los representantes y unas disposiciones finales en este acuerdo. El acuerdo 037 nos habla de las normas para los ajustes y liberación de los recursos de los proyectos de inversión del sistema. Y aquí es muy importante porque se establece la disposición y el ámbito y el registro de todo lo que
relacionado con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, que es objeto de financiamiento en el Sistema General de Regalías. Adicionalmente, los ajustes que sean a consideración de cada cual o de la entidad pública ejecutora, los ajustes que se deban realizar en estos proyectos presentados y que son objeto de financiamiento. Nos habla de la liberación de los recursos que se deben, luego de presentarse al OCAD, cómo se liberan estos recursos y cuáles son aquellos objetos de información al OCAD. También la devolución de aquellos dineros de los recursos que han sido liberados, cómo es el proceso de devolución, incluida su parte financiera. Y finalmente establece un manual operativo para el banco de proyectos del Sistema General de Regalía, unas responsabilidades, las vigencias y todas las derogatorias de la anterior normatividad. El Acuerdo 038 establece los requisitos generales y sectoriales para viabilización y previo a inicio de ejecución de proyectos que son susceptibles de financiamiento de los recursos del sistema. Establece entonces también unas disposiciones generales que tienen que ver con esos requisitos que tienen que cumplir previos al inicio de la ejecución de proyectos de inversión que son susceptibles de financiamiento o cofinanciamiento de los recursos del Sistema General de Regalías. Dentro de esos requisitos que se definen en los proyectos de inversión, entonces es muy importante tener en cuenta que está dividido por sectores, que son 14, por ejemplo, el de agricultura, el de ambiente, el de justicia, el de minas, educación, vivienda, etcétera, son 14 en total. Establece los requisitos para los proyectos de inversión, para ser financiados con estos recursos del sistema de regalías. Entonces, que, por ejemplo, lo principal, que son proyectos formulados en la metodología general ajustada, la MGA, deben tener una serie de cartas formales de presentación, de certificaciones suscritas por representantes legales de las entidades y una serie de otros requisitos importantes para estos proyectos objetos de ser financiados. También establece los requisitos para la aprobación de pagos que han sido adquiridos al 31 de diciembre del 2011, o sea, con el anterior Fondo Nacional de Regalías. Y finalmente, unas disposiciones finales que tienen que ver con toda con toda la relación que existe entre la transición de la anterior norma para el Fondo Nacional de Regalías y el actual sistema de regalías para cada sector, para cada uno de esos 14 sectores que han sido viabilizados en esta norma, los cuales en la norma se encuentran como 14 anexos. El Acuerdo 39 de 2016 traza las líneas programáticas indicativas para los proyectos de inversión financiados con los recursos del Sistema General de Regalías y tiene que ver con esas líneas programáticas indicativas que son esas 14 del Acuerdo 038. Entonces, esas líneas programáticas son un instrumento de gestión de la inversión pública para orientar a los resultados y se asocian y se clasifican los proyectos de inversión de acuerdo a la fuente de financiación a fin de establecer una relación directa entre lo que es el gasto y lo que son los servicios que se entregan a las comunidades. Entonces esa clasificación tiene que ver con esas 14 líneas programáticas definidas en el Acuerdo 038 y en este se adoptan formalmente las líneas programáticas de estos OCAD en relación al Acuerdo 38. Entonces tiene el objeto para definir dichas líneas programáticas, establecer las líneas programáticas indicativas, que son las 14 mencionadas en el Acuerdo 038, las clasifica y las adopta por parte de los OCAD. Establece su vigencia, que es
a partir de promulgado